Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chelitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chelitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol. O comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución de apoyo al prójimo más carenciado, afectado por esa enfermedad catastrófica que es el cáncer. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra sabia oportunidad de usted poner su caridad en las manos de los salesianos de la Iglesia Católica, gente polinizadores, como yo le llamo, para formar esos jóvenes que están en el precipicio, en el borde del precipicio. Esa es la verdad. Gente que que cae en la delincuencia. Aquí se les rescata, se les hace ciudadanos, se les convierte en verdaderos ciudadanos útiles al país. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, hoy tristísima tarde también para los amigos de la familia Hurtado Serrata, porque ha fallecido Miguel Ángel Hurtado Serrata, un hombre utilísimo al país, porque Miguel Ángel fue un hombre que se dedicó, como se dice, a modestamente, vamos a tratar de descifrarlo así, a lo que más le gustó, se dedicó, vamos a decir modestamente, porque fue un gestor del agro, un gestor de la agricultura, pero de la agricultura avanzada, de la agricultura moderna, como es su hermano también, el ingeniero Hurtado Serrata. Dos personas que son dos gestores del agro de la República Dominicana, dos maestros, dos profesores. Miguel falleció y nosotros lamentamos muchísimo la muerte de Miguel,
porque es una personalidad que yo en el tiempo que conocí a Miguel, no tanto como a su hermano, pero Miguel siempre trabajó por la línea noroeste, allá en esos campos linieros. Trabajó ahí con grandes proyectos. Recuerdo aquellos proyectos, creo, de la Manicera, unos proyectos grandes que se establecieron por allá, por la zona de la línea noroeste. Miguel tuvo una enfermedad, lamentablemente le afectó gravísimamente y entonces no pudo superar. Pero hay que decir con esa franqueza que vivió contento, porque, como dije, modestamente se dedicó a esa actividad que es la agricultura, con mucho amor, con mucho sentimiento. Me permito expresarle mis condolencias a la familia de Miguel Ángel Hurtado Serrata, una familia emblemática del agro, lo puedo decir así, verdaderos gestores del agro, gente técnicos muy preparados y gente de una calidad humana insuperable. Mis más sinceras condolencias a todos, principalmente a ese distinguido caballero que es el ingeniero Hurtado y Serrata, que me place ser su amigo. Bueno, entonces Miguel, sus restos están siendo expuestos en la funeraria Blandino. Bueno, fueron expuestos ya desde hoy al mediodía en la Capilla La Paz, ahí en la Lincoln. Y a partir de las 12 meridiano de hoy, ya eso está ahí, hasta mañana día 10 de mayo, a las 12 meridiano, recibirán cristiana sepultura en el cementerio Puerta del Cielo. Ahí será inhumado el cadáver de ese apreciado amigo, y mis más sinceras condolencias, repito, a la familia de Miguel Ángel Hurtado Serrata. Miguel, porque es Miguel Hurtado, pero fue un gran gestor del agro. Son de esas personalidades que siempre yo he distinguido aquí, mis héroes del agro, como siempre he definido tantos hombres que se distinguieron en el país, gente que fueron pioneros de tecnologías en los cultivos, fueron gente de horas de trabajo sin límite, gente que se dedicó a cuidar no solamente de la agricultura, sino de que su familia también fuera consciente, hiciera conciencia de lo que es la actividad agropecuaria en la República Dominicana. Y más cuando la agropecuaria es una actividad que ha ido perdiendo, diríamos, peso específico con respecto a sus aportes a la riqueza nacional, porque hay otros sectores más dinámicos, es verdad, pero, señores, es la alimentación del pueblo dominicano, pero no solo la alimentación, es se puede decir, es lo intrínseco de la sociedad dominicana, ¿cómo sería? La dominicanidad no puede existir, me atrevo yo a decir esto, la dominicanidad no puede existir si no hay ese arraigo de las familias, si no hay esa tradición hacia las actividades agropecuarias, porque esas son las que definen a este país desde sus inicios, desde las primacías, porque aquí la actividad, comenzaron las actividades agrícolas y pecuarias en la isla. Porque si usted viene y descubre esto y no hace eso,
se muere de hambre. Y entonces las poblaciones no podían crecer y además era insostenible tener estas colonias tan lejanas de España, sino era fomentando riqueza, porque no era solamente explotar la que había, sino desarrollar riquezas ya conocidas por allá, por aquellos mundos, y traerla a este nuevo mundo, acercarla a este nuevo mundo. Esa es la actividad agropecuaria. Bueno, muy lamentable el deceso de Miguel, repito, le expreso mis condolencias a las familias, mis más sinceras condolencias, porque es que Miguel fue una persona, un caballero, como lo es también su hermano, el ingeniero Serrata, Hurtado Serrata, una familia distinguidísima de este país. Bueno, entonces, señores, yo no había comentado que antes de ayer juró el nuevo zar de Rusia, el Genízaro no, el genocida de Rusia. Qué barbaridad, Dios mío. Ese hombre transformado de hombre de Estado, de estadista a tirano. Eso es increíble. Es decir, cómo una gente puede ir derivando hacia lo peor. Porque el señor Putin llegó como un joven prometedor, que el señor Yeltsin lo escoge y dice, mira muchacho, ven, tú vas a ser mi primer ministro, dame, ya tú tienes alguna experiencia, fuiste alcalde en San Petersburgo, trabajó en la inteligencia soviética, y bueno, bien. Pero es que Rusia es un país que a mí como, no como dominicano, porque estamos bastante lejos de ella, sino como personas preocupadas y que entendemos que el mundo debe estar más interrelacionado, que la democracia debe ser el régimen que debe estar representando a todos los seres humanos en la tierra. Porque, como dijo Winston Churchill, el peor sistema de gobierno es la democracia, con excepción de todos los demás. Señor, y la democracia es tan vieja como la historia de la humanidad. Si nos vamos a los griegos allá. Entonces, ¿qué es lo que uno quisiera? Que el mundo fuera un mundo libre, democrático, amplio y de apertura, y que las guerras y todas esas cosas se evitaran, porque lo que la gente busca es que el ser humano viva feliz en este ambiente que le ha regalado Dios. Bueno, pero hay países que no van a aprender de eso, porque hay países que se han formado, o naciones que vienen ya, esas naciones eslavas, o la nación eslava, viéndolo todo, se segmentaron en diferentes países que están ahí, serbios y qué sé yo, y croatas pueden ser también de ellos, no sé si los croatas, pero hay también eslovenos, hay húngaros, qué sé yo, hay checoslovacos o checos, letones, qué sé yo, hasta esta gente de Estonia, Lituania y también los polacos, bueno, todas esas naciones, ucranianos, georgianos, rusos, todos esos son eslavos. Entonces Rusia es un país que ha venido desde el siglo XIV, se puede decir, es una nación vieja, los eslavos, repito. Eso se llamaba, era el ducado, creo, el ducado de Moscú, algo así era que se llamaba Rusia antes, la Rus. Pero eso nació de Ucrania, porque son todos iguales, ¿verdad? Y esa Rusia, desde que ese país se organizó como país, eso fue bajo la mano de hierro del zar, los zares. Ahí estaba Pedro I, Pedro el Grande, y antes de eso ya todo aquello genízaros, Iván el Terrible y toda esa gente. Pero Pedro el Grande fue un hombre que organizó, qué sé yo, la Rusia moderna, si cabe el término.
fundó San Petersburgo, una ciudad enorme, tremenda, y además fomentó las artes. Ahí está ese Hermitage, eso es una cosa extraordinaria, ese museo del Hermitage, San Petersburgo, ciudades preciosas y viejas. Eso fueron quizás del siglo XVII, del siglo XVI, no, tienen que haberse fundado esa San Petersburgo. Entonces Rusia siempre vio la mano fuerte como para dirigirla. Y ese país, cuando ya uno pensaba que después de la caída de la Unión Soviética, del comunismo, que ya eso iba a cambiar y que íbamos a tener una Rusia integrada en Europa, un país democrático. Pero eso lo que hay ahí es una vergüenza. Yo, que he oído un video del doctor Carvajal Martínez, que en paz descanse, pero Carvajal describiéndonos a nosotros los dominicanos que éramos unos lambiscones, un pueblo de lambones, decía él, con esa gracia que tenía también el doctor Carvajal, buellón. Pero no es asunto de los dominicanos, es que los rusos también son otros lambiscones, porque yo no había visto país más lambiscón que Rusia. ¿Cómo es posible que ese país le transfiere estos poderes a este señor que va a cumplir 30 años, porque así es que son los dirigentes de ese país? Tienen que ser dictadores. Comienzan como estadistas y terminan como dictadores. Rusia sigue siendo lo que dijo Churchill. Rusia es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Dios mío, qué hombre tan inteligente. Churchill era un hombre inteligente. Pero ya Napoleón, que lo he citado aquí otra vez, Napoleón cuando llegó a Moscú, en la campaña que hizo de invasión a Rusia, Napoleón cuando llegó a Moscú, encontró que a Moscú lo habían incendiado y que yo creo que habían envenenado el agua y de todo. Era para que muriese de hambre ahí las tropas de Napoleón, que no encontró nada y murió hasta de frío. Ahí murieron muchísima gente. Y solo acertó a decir, ¿qué pueblo este? Ese pueblo de Rusia, un pueblo raro. Entonces estamos viendo a este señor que ha degradado a Rusia, llevándola a un país caucásico. Es decir, este país es más parecido a Corea del Norte ahora mismo que a aquella Rusia soviética. Porque cuando la Unión Soviética, Rusia era un país respetable, o aquello era un bloque que era el que le hacía asomo, como se dice, a Occidente. Y Rusia era la cabeza básica de esa Unión Soviética. Pero este país es una vergüenza ver a este hombre haciendo alarde de que puede usar armas nucleares y movilizando armas nucleares y podríamos atacar a Gran Bretaña y borrarla. Pero eso es un loco, eso nada más lo hace el de Corea, el hombrecito cohete, para mantenerse activo, para que Estados Unidos no le bloqueara y afanando por hacer unas armas nucleares para defenderse del imperialismo y todo esto disparate. Pero Rusia es un país que hace años que tiene todas las armas nucleares, la ciencia, todos sus científicos militares extraordinariamente competentes. Un país, señores, que fue una estrella y hoy eso está apagado, que Rusia parece más un país, repito, caucásico que un país europeo, solo manejado por este señor, un genocida que no tiene amigos, vive aislado, no puede salir de este país, a los sitios que va son a países que son también igualitos que él, dirigidos igual que como lo dirige él a Rusia. Una vergüenza, porque está bien que en los iraníes o en Siria aparezca un dictador de esto y dirige a esos árabes así, pero Rusia no es un país que fue así. Estamos hablando del país más importante después de los Estados Unidos, que era el país que le hacía contraposición a ese poder occidental, era Rusia, un jefe de un bloque, diríamos, de países que eran hostiles a Occidente, pero grandes naciones poderosas, que el bloque de Varsovia, el pacto de Varsovia.
Hoy eso está degradado y Rusia se parece más a Corea del Norte. Pero que sepa que Gran Bretaña no es Corea del Sur. Que el hombrecito cohete lanza muchísimas cosas y no le hacen caso. Gran Bretaña, que sepa que es la Gran Bretaña, debe saber el señor Putin, que los británicos tienen armas atómicas de más y es una potencia de verdad, porque esa es una potencia que fue imperio. Imperio de verdad, que sepa que los ingleses no es un país que no teme, a nadie le teme, para que sepan eso. Bueno. Pero eso es lo que hay. Ese Napoleón fue un verdadero visionario. ¿Qué pueblo? Decía, Dios mío. Pero aparecen estos, el machismo-leninismo dejó estos machos alfa, como Putin. Dios mío, qué vergüenza un país como Rusia, un país que uno pensaba que era un país moderno, pero eso es una barbaridad. Bueno, señores, la delincuencia, ¿y qué es lo que va a hacer la autoridad nacional? La delincuencia crece, sigue creciendo con fuerza, muchas riñas, muchos crímenes. Muchas veces suceden una serie de crímenes entre bandas de mafiosos, de muchachos que andan en malos negocios y cosas de eso, traficando droga, haciendo diablura y atracando y robando y haciendo asociaciones de malhechores. Entonces se agreden unos con otros, mueren, hieren a muchísimo y bueno, y hay una vida muy desorganizada a nivel de, principalmente de la periferia de las ciudades más importantes del país. Pero estas riñas se están dando en todos los sitios, porque hay drogas y puntos de droga en todo el país, se sabe eso. Ahora la policía está como minimizando estas cosas, bueno, los homicidios, los crímenes, asuntos entre bandas, como que eso no es controlable. Está bien que la policía no pueda controlar todas las bandas, o las Fuerzas Armadas y la policía, es decir, las fuerzas de seguridad del régimen. Pero el régimen vive hablando muchísimo y haciendo ofertas y diciendo y anunciando éxitos que uno no los ve en la lucha contra la delincuencia. Porque yo he dicho aquí, no es solamente esperar que suceda el crimen, es que con las armas que se están hiriendo y matando, haciendo los homicidios, son armas ilegales la mayoría. ¿Y quién es que tiene que recoger esas armas? Los civiles, nosotros. Es que tenemos que salir a buscar las armas con las que se convierten en las reuniones de bebida y de trago y familiares, terminan en horrendos crímenes y en balaceras y en cuchilladas y machetazos y pedreas y todo eso es lo que estamos viendo. Y atracos y de todo y violaciones, pero son con armas ilegales. ¿Y quién es que tiene que recoger esas armas ilegales? Nosotros los civiles. Por eso es que yo muchas veces he tenido que mencionar aquí aquella época en que hubo que recoger las armas de Abril. Porque ese era un régimen abusador, allanando las viviendas, pero las viviendas estaban, o las fincas estaban cargadas de armas que salieron de los arsenales de las Fuerzas Armadas. Se acabó la Revolución de Abril y esas armas no fueron devueltas a nadie. Todo el mundo guardó su arma esperando el nuevo aviso para el segundo levantamiento o el próximo levantamiento. Pero el régimen que se instaló en el 66 entendió que esas armas había que recogerlas. Fueron unas medidas muy odiosas, pero hubo que recogerlas, porque si no, este país no hubiera tenido paz tampoco. Y como el monopolio de las armas, quien debe tenerla es el Estado y nadie en particular.
Entonces, ese Estado, ese gobierno que surgió en el 66, se tiró, como se dice, se echó esa canana, se echó esa responsabilidad de recoger esas armas. Repito, odiosos métodos de allanamiento de esas viviendas y de aquellos apresamientos y golpeaduras y resistencia también de algunos de los jóvenes y de las personas que escondían estas armas. Entonces eso fue un periodo muy duro, pero el régimen que estaba ahí tuvo que echarse esa responsabilidad. Pero estos gobiernos no quieren echarse la responsabilidad de salir a capturar las armas ilegales, porque es que esto está lleno de armas ilegales. Y con esas armas ilegales que se están cometiendo los homicidios y los atracos, los robos, toda la delincuencia está usando armas, en su mayor parte son armas ilegales. Y esa responsabilidad la tiene la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas o los órganos de seguridad del Estado. Entonces aquí se está hablando de cosas, estadística, desinflación estadística. Ahora hay menos muertes que antes, ya eso satisface. Cuando estamos viendo por manadas, las muertes ocurren por racimos. Son muertes arracimadas, porque de la Guayiga, por aquí la violencia en las cárceles, las calles, todos los atracos y la tiros allí, matan aquí, pero por Dios. Y no respetan ni militares ni policías. También los matan. O lo atracan o lo invalidan y le hacen todo lo que tengan que hacerle, pero así es que está el país. Una verdadera desgracia nacional. Bueno, señores, todavía se está hablando del premio al presidente. Ayer, y yo he hablado de la semana pasada de que se anunció ese premio, porque la verdad a mí me ha dejado eso. No tocado, porque no es una cosa tampoco como para que uno se sienta, pero yo lo que digo es lo siguiente. O sea, a veces uno tiene que insistir para tratar de llegar a una verdad o a la verdad o a la verdad de uno, a la que uno tal vez quiera interpretar de tantas zigzagueos y de tantos, ¿cómo se llama esto? De tantos recodos y ¿cómo que se le llama esto de los ríos? De tantos meandros. Dicen que el camino civilizatorio no es recto, tiene muchos meandros. Y uno se pone a pensar. Aquí yo dije que hubo presidentes con méritos, muchísimos méritos, para ganar ese premio de las Américas, que yo creo que no fue un invento de ahora. Vamos a hacer una pausa y regresamos para tratar de explicar esta idea o esta reflexión que yo tengo. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos
den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, tengo que referirme a este premio, insisto, porque es cierto que el presidente, yo no sé cuáles son todos los méritos para ser líder, el premio al liderazgo de las Américas. Nos alegramos que se lo entreguen al presidente, muy bien, pero dudamos, yo digo, de los méritos, porque el presidente primero, yo no sé en qué ha influido, que incluso él ha dicho que está comprometido con los valores democráticos del pueblo dominicano, muy bien, y nadie le puede regatear al presidente que es un presidente democrático. Dijo él en su discurso que mi gobierno tiene ese compromiso con los valores democráticos, el crecimiento económico, el respeto a las libertades y derechos ciudadanos, a la reforma del Estado y la tesonera lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia. Cosa que nosotros hemos puesto en duda aquí porque no hay corrupción ni transparencia, dice el presidente. Dice que no hay corrupción y que hay transparencia, pero ni hay esa lucha contra la corrupción verdadera ni la transparencia, porque todo el mundo sabe que de este régimen, de este gobierno, usted no hay un caso en la justicia. Entonces, como yo he señalado en esta semana, no hay una lucha contra la corrupción, ni siquiera una denuncia contra la corrupción de atrás. Simple y llanamente la de corto plazo, que es la que está en justicia, principalmente la del PLD. Lo hemos dicho aquí y hablé del caso Bywater, que eso es gravísimo. Pero así hay decenas de casos para atrás. Aquí en ese gobierno hubo 120,000 millones de pesos fueron volados en aduanas. Es decir, dejado de pagar impuestos en aduanas de ese régimen. Pero parece que a la gente se le olvidó, porque como se sabe, hay diríamos un proverbial acerto de que este es un país muy olvidadizo, proverbialmente olvidadizo el pueblo dominicano. Al pueblo dominicano se le olvidó toda la corrupción que hubo antes del PLD asumir el cargo aquí, incluyendo a Balaguer y a Salvador de Blanco, y incluyendo allá a don Antonio Guzmán y todo el mundo para atrás. Ya se le olvidó a la gente por lo que dice Boellón, que este es un pueblo de lambicones, de que le dan 100 pesos y una botella de romo. Mi padre siempre decía, usted le enseña una botella de romo, oiga, me lo lleva a dar jabón por ahí enseñándole esa cara de gato, que era lo que tenía el ron Bermúdez en esa época en su etiqueta. Pero, ¿qué es lo que más me ha llamado a mí la atención de este discurso del presidente recibiendo este premio? Que incluso, si hay un premio, yo digo que Leonel Fernández, siendo presidente aquí, hubo hechos, mejor dicho, que se podían interpretar como de un liderazgo en la región, porque Leonel Fernández tuvo el mérito de unir a dos personas, señores, que hay que ver lo que era Uribe, el de Colombia, y Chávez, el de Venezuela. Unirlo aquí en un abrazo,
que no era un abrazo nada más de ellos dos, sino de los dos pueblos. Intervino en la crisis de Honduras, Leonel Fernández incluso tuvo unas relaciones excelentes con Fidel Castro, que no era un dirigente fácil de entender. Bill Clinton y Obama fueron presidentes que siempre muy bien se han llevado con el señor Leonel Fernández. Leonel Fernández ha sido una personalidad como político aquí, gozó de eso. Balaguer todavía más amplio. Don Antonio Guzmán, toda esa gente tenían mérito suficiente para premios, pero no le daban premio. Yo creo que más que todo al presidente Abinader lo que le dieron fue un premio por ser rico, porque no por ser un líder empresarial tampoco, pero por ser rico, pienso yo. Ahora, ¿dónde yo creo que está el error gravísimo del propio presidente Abinader? Cuando Abinader señala aquí en su discurso, repito, en Washington, expresó el presidente que en 1978 arrancó en República Dominicana la ola democratizadora de América Latina, con la elección a la presidencia de Antonio Guzmán, padre de la actual embajadora dominicana en Estados Unidos, Sonia Guzmán. Abinader destacó que desde entonces en el país se han celebrado 2 elecciones presidenciales consecutivas que han consolidado la estabilidad política y la gobernabilidad democrática. Es decir, el gobierno de Balaguer de los 12 años no existió. Eso era una dictadura. Y si aquí hubo uno que consolidó la democracia con trabajo y mejorando la calidad de vida del pueblo dominicano, se llama Joaquín Balaguer, que el mismo partido de él y de su padre, del presidente, fueron los que señalaron que era el padre de la democracia. ¿Ustedes creen que estos presidenticos de ahora, y le voy a faltar el respeto a los presidentes de estos tiempos, por la juventud y por la inexperiencia y la bisoñez, ¿usted cree que tenían la fuerza, la capacidad, la competencia, la paciencia para dirigir una transición como hubo aquí de la dictadura a la democracia? ¿Ustedes creen que uno de todos estos presidentes de estos tiempos tenía la calidad que tenía Balaguer para ser el hombre de la transición que fue Balaguer aquí? Pero más, para coger este país en cero después de la guerra de abril y hacer de este país una potencia en la zona, porque República Dominicana comenzó a despegar aquí con Balaguer, o es que estamos locos, que vino aquí el propio Fidel Castro y decía, ¿y quién fue que hizo esta ciudad, estas avenidas y todo este país? ¿Quién lo construyó? Trujillo y Balaguer. El edecán tuvo que decirle Trujillo y Balaguer. Entonces, ¿cómo el presidente va a decir que aquí comenzó la ola democratizadora en el 78? Eso no es verdad. Lo que pasa es que aquel régimen tuvo que hacerse sobre la base de hacer una democracia con fuerza. Es verdad, porque hubo una oposición de fuerza a ese régimen. Vamos a hablar claro. Hubo una oposición de fuerza y entonces tenía que haber un gobierno de fuerza, una democracia con fuerza. Pero eso no es verdad lo que dijo el presidente allí, decir en Washington que aquí no había democracia. Es decir, aquí arrancó la democracia con Antonio Guzmán. Ustedes están oyendo esto. Eso tiene que llamarle la atención a uno, porque explíquenme ustedes, un hombre como Balaguer, recibido en la Casa Blanca y distinguido por los presidentes norteamericanos. Porque entonces en América Latina nadie califica. Porque todos los gobiernos de América Latina tuvieron que estar enfrentando la insurgencia de izquierda principalmente. Todos los países de América Latina. Carlos Andrés Pérez era un presidente, señores, cuando llegó a la presidencia, venía precedido de haber sido el secretario de Interior en Venezuela. Y ustedes saben los crímenes y la violencia que hubo en Venezuela. Entonces, el régimen de Rómulo Betancourt tuvo que ser duro también con la izquierda. Entonces, Rómulo no era demócrata. Pero ¿y cómo es que a los presidentes no le ponen los discursos, no se los revisan? Pues el presidente debió acordarse que su propio partido fue quien declaró a Balaguer padre de la democracia. No fueron los reformistas.
Entonces, si le ponen padre de la democracia a Balaguer, ¿es porque contribuyó a la democracia en este país? ¿O qué es lo que el presidente cree que es la democracia? Yo le voy a mostrar una obra al presidente para que sepa cómo es que se consolida la democracia. Trabajando, no es haciendo reelecciones. Las reelecciones de Balaguer, presidente Abinader, se hicieron con obras. Lo que mostraba Balaguer era músculo, las obras, para que lo reeligieran. Ahora, el gasto era al revés al que ustedes hacen, porque ahora la reelección de Luis Abinader va montada no sobre las obras, sino sobre el dinero que da, que regala. Fíjense, esta obra, presidente Abinader, si no hubiera una obra como esa, hoy fuera ingobernable San Francisco de Macorís, Salcedo y toda la zona del nordeste que no tienen agua ni siquiera para los acueductos y para la agricultura. Mire esa obra. Esa es la presa de Rincón desaguando porque está muy llena. Usted está viendo, presidente, cómo es que se hace la democracia. Con esos trabajos que se consolida la democracia. Con eso, no es regalándole dinero a la gente para mantenerse en el poder. Entonces, ¿cómo se puede decir que aquí la democracia comenzó en el 78? Presidente, mire, esa se inauguró, que yo estuve en la inauguración de esa obra, en abril del año 1978 inauguró Balaguer esa obra, inauguró el canal de Asua. Vaya a Asua y hable de la democracia. A ver si la democracia se puede instalar dando pesitos a la gente. No, hay que hacer esas obras para consolidar la agricultura, consolidar la nación, consolidar esas provincias, porque hoy usted no pudiera gobernar este país. Si no se hacen esas obras, hoy este país fuera ingobernable porque no tuviera agua, los acueductos, ¿dónde están? Entonces, ¿cómo me va a venir a decir el presidente que aquí la democracia comenzó en el 78? Lo que le dio a la democracia fuerza fueron esas obras, esas que yo estoy mostrando ahí. Yo pienso que esas explicaciones hay que hacerlas porque yo me puse a observar una descripción que hizo el señor Leonel Fernández de la inversión del gobierno actual. Así no se consolida la democracia. Dice Leonel Fernández que el gasto público aumentó 71%. 69% más que en los 12 años de él. 85% gasto corriente y 15% gasto de capital. Mire, esas obras fueron producto de ese uso, que era al revés, un 85% era el gasto de capital, porque Balaguer era un hombre celosísimo con eso. Yo creo que ese discurso, pero como allí era todo aplauso, nadie va a refutar al presidente. Pero ese premio se lo dieron a Abinader por rico, digo yo, por ser un hombre rico. Bien, eso está muy bien. Pero no es un líder empresarial, aún siendo rico. Fíjense esa diferencia. Entonces, pienso que el presidente fue injusto con eso. Me parece a mí. Vamos a una pausa y seguimos con otros temas. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores
y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hoy, aunque Julia está allá en los países, está cerquita de su papá aquí en Moca, enviándole los chilitos de la compra del mes por la nueva app Remesas Reservas. Al igual que Nicole, que va corriendo a montarse en la estación de Gran Vía en Madrid y puede enviarle todo el cariño a su mamá por la nueva app Remesas Reservas. Y como Fernando, que le envía a su hermano los chilitos para completar el mes para que ambos sigan cuidando a sus padres en el campo. Cariño en mano con la nueva app Remesas Reservas. Una manera fácil, rápida y segura de recibir y enviar dinero a tu gente. Disponible ya en Europa y Estados Unidos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, yo creo que fuimos bastante explícitos, hemos sido con esas explicaciones necesarias. Había que hacer, pienso yo, de esos periodos, porque aunque hubo violencia y hubo fuerza y hubo de todo, pero hubo también una oposición cerril, pero aún así hubo desarrollo y hubo institucionalización, porque de ese régimen de Balaguer, yo recuerdo, para consolidar el Estado hubo que promulgar más de 90 leyes. Usted está oyendo, presidente Abinader, más de 90 leyes promulgadas por Balaguer, instituciones creadas, hechas para salvar, para fortalecer el Estado Nacional, construir las vías de comunicación, todo. Hoy usted ve las protestas en la provincia de Duarte, por ejemplo, estuve yo viendo ahí cómo están al grito con las promesas incumplidas, porque el gobierno es a papeletazo limpio. Ya el presidente mandó una reunión hoy, muy bien, para atender todos esos reclamos que vienen ahora por las inundaciones, muchos daños, vienen los damnificados. Ahí se aprovecha para regalar los bonos, lo que prohíbe la Junta. Ustedes verán el muñeco, como digo yo, de la Junta Central Electoral, ahorita saltando y haciendo qué. Esa resolución ni caso le van a hacer, porque el gobierno no se puede poner ahora a atarse las manos, porque no pueda regalar, porque estamos en tiempo electoral, porque hay damnificados y están ahí. El gobierno tiene que actuar. Aunque la oposición grite, como dice, porque este es un gobierno que tiene que atender los asuntos nacionales, aunque aquí lo que están en reelección. Bien, don Leonel Fernández ha dicho que tiene un secreto para ganar las elecciones. Y habrá que descifrar el secreto, porque decía San Lucas, yo creo que yo he citado a San Lucas, ese evangelista genial, Lucas, el hombre que escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Era un hombre brillante, porque la verdad es que, ¿y cómo? Hay que ver, esa gente eran pescadores, gente que Jesucristo tenía que explicarle las cosas con muchos detalles, muchas parábolas, sí, todas esas explicaciones que daba Jesús. Y mostrar las cosas, eran con hechos. Entonces los apóstoles se ve que eran gente que era una mano divina, que los guiaba, porque hay que ver lo bien escrito que están en su evangelio. Y esa gente no tenía la cultura, vamos a decir, para escribir o para relatar todos esos hechos tan bien como lo han relatado. Pero Lucas dijo que no hay secreto que no sea develado. Y que no hay nada oculto, mejor dicho, nada oculto que no sea develado. Y nada secreto que no se sepa más luego. Tendrá que saberse. Entonces Leonel Fernández ha dicho que tiene un secreto, pero que no lo puede decir. Vamos a ver, hay que comenzar a descifrar a ver por dónde vienen
las acciones o las decisiones de Leonel para ver por dónde, cuál es el arma secreta para ganar las elecciones. Interesante eso, porque esto no es tiempo, esto no son, primero, es difícil uno convertirse en oráculo, en arúspice o en una especie de clarividente para tratar uno de ver, o de chamán, de brujo, para uno tal vez identificar por dónde anda la mente del doctor Leonel Fernández Reina. Bueno, hoy quiero mostrar el titular del Nacional de hoy, porque la iglesia ha estado como muy activa. Iglesia dice compra cédula, envenena democracia en República Dominicana. Y eso es verdad. Arquidiócesis de Santiago, en el editorial del Camino, del semanario Camino, considera que esa acción por parte de los partidos políticos trastorna la voluntad popular. Eso se ha dicho ya. Pero aquí se generaliza con eso. Pero todo el mundo sabe que los que están en el gobierno son los que tienen la capacidad para eso. Y además la libertad de hacer eso, porque lo vimos ahí. Pues tiene la policía militar, se tapa la cara, parece que no le interesaba mirar dónde se estaban comprando las cédulas. Si aquí se compró cédula en los tiempos del PLD, la compraba el PLD, porque tenía los cuartos. Que los otros compran, es verdad, pero compran porque ya están forzados a comprar, porque esto es un sistema que se ha dañado por todos los lados. Pero todo el mundo sabe que de donde surge el problema básico, surge de los gobiernos, que son los que tienen los recursos abundantes para comprar las cédulas. Eso está claro. La iglesia sabe, generaliza con eso, pero todo el mundo sabe por dónde que vienen las cosas. Eso es un proceso que está muy mal. El país no puede seguir con una democracia así. Entonces, ¿dónde están los avances democráticos, presidente Abinader? Porque usted dice que en los últimos años ha demostrado la República Dominicana un mayor compromiso de mi gobierno, dice él, que ese es su compromiso con los valores democráticos, el crecimiento económico, el respeto a las libertades y derechos ciudadanos, la reforma del Estado y la tesonera lucha contra la corrupción y a favor de la transparencia. ¿Y qué le vamos a decir a la iglesia con eso? Esas son las cosas. Entonces, esta democracia lo que está es deformándose más. Porque ahora tenemos una democracia que es a papeletazo, que hay que manejarla, con las dádivas y las canonjías que se ofrecen a los contrarios para degradar la fortaleza de los partidos de oposición. Usted le va sonsacando sus dirigentes. ¿Y con qué se hace eso? Eso es democracia. ¿Usted cree que por la ejemplaridad democrática del régimen que la gente se está yendo de los partidos hacia las filas oficiales? No es por eso, no es porque el presidente tiene una cara bonita o que hable bien o que el presidente es acogedor, que le da un abrazo, que lo saluda muy efusivamente, que lo recibe en palacio, le hace almuerzo. No, es que saben que el Estado paga eso porque es el mayor peso de la degradación. Para la degradación la tienen siempre el área oficial. Eso se sabe y nadie lo pone en duda. Para que estemos bien claros, como dicen los... Bueno, entonces hay que seguir observando el proceso electoral. Ya apenas estamos a 10 días de las elecciones, unas elecciones vitales para la democracia. Fíjense que hoy, todavía a 62 años de desaparecida, 63 años de desaparecida la dictadura, todavía andamos con debilidades en la democracia, mermándose la democracia.
por una generación que se supone que debió fortalecerla más. Entonces, lo que tenemos es una democracia degradada. Ojalá que en estos 10 días el gobierno tenga la disciplina. Se pueden, porque ya tienen las elecciones ganadas. Es decir, todas las encuestas le dicen que hay unos números que son celestiales, que el presidente gana cómodo y que el más cercano al presidente pierde por 33 puntos. Con una distancia así, yo creo que el gobierno lo que tiene que ir recogiendo todas esas inconductas, tratar de que sean lo menos visibles posible, para tal vez cerrar un poco o tratar de coser esa herida que podía quedar de todo estos 4 años de manejo dinerario en forma no solamente abusadora, sino abrumante contra la oposición, que se ha quejado de que perdió 75 síndicos o alcaldes son sacados y llevados al área oficial, han señalado los opositores. Y yo pienso que el gobierno, y mejor dicho, la candidatura del presidente Abinader, con una distancia sideral de 33 puntos sobre el más cercano perseguidor, debe mostrar el uso menos intenso del uso de los recursos públicos en estos días que quedan. Incluso el presidente debió promover la salida de ese señor de la policía militar, sacar al jefe de la policía electoral, cambiarlo, sustituirlo como una prueba de que realmente vamos a un proceso democrático y para que se desmienta a sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando no se hace eso, usted lo que está contribuyendo a que haya más dudas sobre el proceso. Si el presidente hubiera eliminado a ese hombre y le dice, mire, vamos a sacar a ese señor de circulación, porque la oposición tiene esa queja y no quiero que el proceso se manche o que el proceso pueda sufrir interrupción o por lo menos perder credibilidad, porque esas cosas que no, a nosotros no nos interesa tener el control de la policía electoral, porque eso es un asunto que ya lo dirige, está bajo la dirección de la Junta Central Electoral. Pero si la Junta quiere, nosotros se lo cambiamos. Hubiera sido un gesto, tal vez, de ir lavando un poco todas esas inconductas que han quedado ahí o que están, porque señores, eso de pensiones y todos esos bonos, repito, las reelecciones de Balaguer, nunca se vio eso. Las reelecciones de Balaguer eran montadas sobre la base de sus obras, como la estoy viendo, y hay que ver aquellas reelecciones, lo difícil, porque eran situaciones también de abuso de poder, abuso de los militares, del poder del cuartel, es verdad, y una oposición cerril también, una izquierda muy hostil, y grupos violentos, y entonces el régimen, aunque tuviera cara o quisiera presentar caras democráticas, a veces eran impresentables las caras democráticas porque venía la violencia y entonces asomaban las conspiraciones y el régimen aquel decía que no se podía dejar caer, y menos de gente que no tenían el poder de convocatoria suficiente para hacer caer el gobierno, a menos que fueran los partidos democráticos, como era el PRD, que repito, era aquí una verdadera oligarquía de masa, esa es la pura verdad. Pero esta democracia está muy débil, y está tan débil que 63 años después de la dictadura,
28 años después de salir Balaguer del poder. 28 años. Entonces la democracia debiera ser ejemplar y no ver toda esta anti-ejemplaridad democrática, que es todos estos métodos que se están usando para convencer al votante. Le invito a que lean la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, que siempre, todas las semanas, publica su blog en Google, o en el internet, mejor dicho, pero que usted puede buscar por Google. El diseño del expresidente Obama para la tragedia es muy dominante. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.